Buenas, el video pasado estábamos hablando de de los métodos que teníamos para convertir las corrientes de rama en función de las corrientes de enlace. Vimos que esas corrientes de rama, en función de esas corrientes de enlace, se podían dar por medio de las trayectorias cerradas, las cuales se formaban de un árbol y un enlace. Entonces, también hablábamos al final, después de hacer todo el proceso, mirábamos todas las posibles trayectorias que quedaban, mirábamos que nos daba una expresión matemática, una ecuación, la cual sí me relacionaba específicamente esa corriente de rama en función de las de enlace, pero vimos que era algo tedioso. Ya después al final se definió que eso se iba a llamar un corte. Pero entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué es un corte? Y eso se trata de la generalización de la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de corrientes a un nodo que entran y salen es igual a cero, dado que no se almacena carga en el nodo. La generalización de la primera ley de Kirchhoff nos habla que podemos definir una superficie gaussiana en un circuito. Por ejemplo, tenemos este circuito y podemos definir una superficie gaussiana, por ejemplo, una esfera. Una esfera, voy a imaginarme una esfera la cual envuelve a esta parte del circuito. Entonces, si mi circuito es envuelto por esa esfera, bueno, se imaginan que esto es en 3D, bueno, esto es una esfera. Entonces, la generalización de la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran y salen por esta esfera debe ser igual a cero. Entonces mire que esta esfera está cortando tanto a este elemento como a este elemento de acá. Lo que habla de esa generalización es que si nosotros miramos esto, en esta parte, la corriente que sale por aquí debe ser la misma corriente que entra por acá. Y este es el concepto de un corte. El corte nos subdivide el grafo en dos partes. Esa subdivisión en dos partes dice que la suma de las corrientes del corte deben ser igual a cero. Esta es la generalización y gracias a esto podemos emplear el método de los cortes. Entonces, la suma algebraica de las corrientes a través de los elementos de un corte en cualquier instante es nula. Listo. Ahora imaginémonos este circuito. Tenemos este circuito, el cual tiene 5 nodos, que es importante que ustedes vayan y determinen que sea cierto que tiene los 5 nodos. Vemos que tenemos fuentes de voltaje, tenemos las resistencias, condensadores e inductores, y queremos expresar esto en función de sus corrientes, expresar las corrientes de rama en función de las corrientes de enlace. Yo para este circuito le hice este grafo. Que por qué escogí estas ramas así, que por qué las quise hacer así, no importa. Ustedes tranquilamente pueden haber escogido este elemento como una rama. Yo no lo quise escoger. Hay múltiples árboles para este circuito, para la expresión de este circuito. Yo simplemente lo quise escoger así. Ahora, voy a plantear las corrientes para este circuito. ¿Cómo las voy a plantear? En cualquier sentido. La verdad no me interesa el sentido. Voy a escogerlo arbitrariamente y voy a decir que por acá hay una corriente 1 que va en ese sentido. Que este otro va a tener una corriente así que va en este sentido. Miren acá, este elemento lleva una corriente 1. Este elemento de acá lleva una corriente 2. Este elemento de acá lleva una corriente 3. Corriente 3. Tal vez este elemento de acá lleva una corriente 4 en este sentido. Una corriente 4. Este otro elemento de acá voy a colocar así una corriente 5. 5. Recuerden, en estos momentos lo que estoy haciendo es volver a este grafo un grafo dirigido. La corriente 5. Voy a definir que por acá va a haber una corriente 6. ¿Que por qué en ese sentido? Porque yo quiero, no importa el sentido en que yo lo escoja. Corriente 6. Ya después le voy a definir a este por acá una corriente 7. Y de pronto le voy a definir por acá una corriente 8. Entonces a este se le definió una corriente 7. Y este por acá se le definió una corriente 8. Bueno, debí haberlo hecho con otro color diferente. Bueno, voy a encerrar acá los nodos en circulitos para que no se confundan. Igual este elemento de acá, este elemento de acá. Listo, ya tenemos nuestro grafo dirigido. ¿Qué queremos hacer? Con este grafo dirigido queremos expresar las corrientes de rama en función de las de enlace. Eso es lo que queremos hacer. Más adelante ustedes entenderán, en un siguiente video, entenderán por qué vamos a hacer eso.
por qué vamos a expresar esas corrientes. Hay una metodología la cual nos implica hacer este paso, entonces es muy importante que ustedes lo conozcan muy bien. Vamos a mirar, entonces vamos a empezar con cualquiera de estas ramas. De hecho, voy a empezar con esta rama 5. Esa rama 5 voy a generar un corte. ¿Cómo es el corte? El corte es un corte mínimo, debo hacer un corte mínimo. El corte mínimo se define como el corte el cual solo voy a pasar una rama y puedo traspasar todos los enlaces que quiera, mientras yo forme dos grafos separados. Eso es importante, que forme solo sí, dos grafos separados. Por ejemplo, para esta rama 5 yo puedo generar este corte. Voy a pasar a cortar la rama 5, la rama 1 y la rama 6. Qué pena, la rama 5, el enlace 1 y el enlace 6. Mire que solo estoy cortando una rama y corto dos enlaces. Yo puedo cortar el número de enlaces que quiera, pero solo puedo cortar una rama. Entonces, yo defino, ya después de hacer mi corte, ya sé que mi corriente 5 va a estar definida por las corrientes de enlace 1 y las corrientes de enlace 6. Usted me dijo, pero yo puedo hacer otro corte ahí. Seguramente no lo puede hacer. Si yo voy a pasar por acá y voy a hacer este corte hacia acá, hacia abajo, vemos que corto otra rama, la cual no está permitido. Si voy a intentar cortar acá, tampoco está permitido. Si voy a cortar por acá, tampoco está permitido. Si ustedes eventualmente tienen otro camino por acá con otro enlace o otro camino que puedan pasar y tienen más enlaces, sí, entonces sí se puede hacer, mientras no se corte más ramas. Recuerden, la obligación es no cortar más ramas. Yo, para definir cómo se suman o cómo se restan, yo voy a definir el sentido del corte, voy a definirlo en el mismo sentido de esta corriente que va en la corriente 5, de la corriente de rama que estoy cortando. Por lo general en la literatura se hace eso. Ese corte siempre se define hacia el sentido que va esta rama, pero ustedes la pueden hacer en cualquier sentido, es indiferente. Igual yo les recomiendo seguir la misma nomenclatura. Entonces, esto lo voy a definir como el corte 1. El corte 1, suma de corrientes en el corte 1 va a ser igual a 0. Si va en el mismo sentido de 5, yo lo voy a definir positivo. Entonces, sería la corriente 5, que es la corriente de rama que quiero identificar, más mi corriente 1, que mire que va entrando también, como va desde este grafo que me quedó acá hacia este grafo. Entonces sería más mi corriente 1 más I1. Y vemos que va en sentido contrario de la corriente 6. La corriente 6 va de un grafo hasta el otro. Entonces menos mi corriente 6. Y esto es igual a 0. Listo, ese es mi primer corte. Miren que en este corte yo puedo despejar esta corriente de acá y puedo despejar esta corriente de acá. Y me queda I5 en función de las corrientes de enlace. Eso es lo que queríamos. Si no les gusta este método, lo pueden hacer como en el método que vimos en el video pasado. Les tiene que dar el mismo resultado. De hecho, sería muy bueno que ustedes hagan la prueba a ver si les da el mismo resultado. Listo, tenemos el corte 1. Ahora, corte 2. El corte 2 lo vamos a definir para la siguiente rama. ¿Cuál es la siguiente rama? Ya cortamos esta. Mire que tenemos que hacer otro corte acá, otro corte de esta y otro corte de esta. Vamos a cortar esta rama 7. ¿Cómo es el corte de la rama 7? Pues el corte de la rama 7, recuerden, una sola rama y me voy cortando todos los enlaces que se me crucen en el camino. Recuerden que debo generar una superficie gaussiana. Esto, si yo cierro esto acá, es una superficie gaussiana, y si yo cierro esto acá, también es una superficie gaussiana. ¿Cómo voy a definir el corte? ¿Hacia dónde tiene que ir? Voy a definirlo en este sentido. Entonces, vemos que la suma de corrientes en el corte 2 es igual a 0. Este es el corte 2. ¿Qué tenemos acá? Que sería I7, que es positivo. ¿Qué otra rama corto? Corto el enlace I3, qué pena. El enlace I3 será menos el enlace I3, porque va en sentido contrario a la apertura que definí para el corte. Vemos que también está entrando en la superficie gaussiana, lo cual también, si nos vamos acá, vemos que I1 también está entrando en la superficie gaussiana. Si nos vamos acá arriba, vemos que I6 está en la superficie de rama. Listo, llevamos otro
llevamos otro corte. Ahora, corte 2, corte 3, qué pena. Corte 1, corte 2 ya estuvo, nos falta para este elemento de acá. Miren que el corte puedo generar toda esta superficie gaussiana. Miren que el grafo queda dividido en dos partes. Quedaría esta parte de un grafo y esta otra parte de otro grafo. Y voy a definir acá el corte en este sentido. Este corte 3. Entonces suma de corrientes en el corte 3 igual a 0. Sería I8, que va en el mismo sentido, que es la rama, menos I3, porque va en sentido contrario, menos la corriente I3, menos I2, menos I2, menos I1, menos I1, más I6, más I6, igual a 0. Como interesante en esta ecuación, mire que esta ecuación, esta anterior y esta son las mismas. Mire que tienen la misma injerencia de las mismas corrientes de enlace. Tienen la misma, de hecho esta corriente y esta son iguales, porque mire que esto que está acá y esto que está acá son las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Más adelante veremos que al estar conectado esta rama y seguida con esta otra, esto se conoce como elementos en serie. Estos elementos en serie comparten la misma corriente, por ende tienen esta misma relación, son la misma variable. Y ya les dejo a ustedes para que hagan este corte I4. Este corte I4 sería este corte único. Mire que no hay que salir de acá. Ustedes podrían venir e intentar hacer este corte, que cortaron este enlace acá, pero es ilógico. ¿Por qué? Porque miren que este enlace entra a la superficie gaussiana acá, está por dentro y vuelve a salir de la superficie gaussiana. Por ende la corriente que entra acá y que sale acá es 0. Entonces es ilógico hacer este corte. El corte sería por dentro. El corte mínimo de esta superficie sería este corte que tenemos acá. Esta sería la superficie gaussiana y voy a definirla en este sentido. Entonces mire que sería la corriente 4, que es positiva, más la corriente 2 más la corriente 1. Mire que todas salen de esa superficie gaussiana, igual a 0. Y ese sería el corte 4. Y ahí tendríamos todos los cortes posibles. Ya espero que con este video se haya entendido la parte de los cortes. Es muy importante y en los siguientes videos lo vamos a utilizar muchísimo. De hecho vamos a empezar a ver un método el cual podemos plantear el sistema de ecuaciones linealmente independiente debido a estos cortes. Entonces es muy importante. Listo, ese es el sistema de ecuaciones. Recuerden que aquí falta la ecuación 4, que es C4 igual a 0. Rellenan ustedes acá. Recuerden que es I4 más I2 más I1 igual a 0. Listo. Y por último, quiero dejarles un concepto el cual también es muy importante y más adelante veremos la importancia de este concepto. Un circuito, ¿qué es un circuito propio y qué es un circuito impropio? Un circuito impropio se define como un circuito el cual tenga una trayectoria cerrada formada exclusivamente por capacitores y o fuentes de voltaje. Quiere decir, si yo formo una trayectoria cerrada, la cual tenga exclusivamente inductores o fuentes de voltaje, ese circuito se conoce como circuito impropio. Así tenga solo una, ya es un circuito impropio. Todo el circuito se convierte impropio. O también se le conoce como circuito impropio a un circuito el cual tenga formado exclusivamente un corte, el cual el corte, por ejemplo, digamos que este es el corte y este es un inductor, otro inductor, otro inductor, inductor e inductor. A ese circuito también se le conoce como circuito impropio. ¿Por qué? Porque más adelante veremos el por qué, pero en este caso es importante decir que sea un corte con respecto a inductores con o sin acoplamiento. Si tienen o no tienen acoplamiento es indiferente. Lo importante es que esté formado el corte por inductores y o fuentes independientes de corriente. Recuerden, si es un corte formado por meras fuentes de corriente, entonces tenemos un circuito impropio. Esto es un circuito impropio y este también es un circuito impropio. Si un circuito es impropio, entonces ya no se considera como propio. Por ende, si
un circuito no cumple con estas condiciones, quiere decir, en un circuito no hay trayectoria cerrada formada exclusivamente por capacitores y fuentes de voltaje. Y si no hay un corte exclusivo por inductores o fuentes de corriente, se conoce como circuito propio. Entonces, un circuito que no es impropio es un circuito propio. Esa es la definición. Más adelante vamos a ver la importancia de eso. Espero que estén muy bien, que hayan entendido más que todo esta parte de los cortes, que es demasiado fundamental. En el siguiente video vamos a empezar a aclarar muchos conceptos. Espero que estén muy bien, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.